De la mañana con 8 minutos para quienes nos están viendo por Facebook Live y la página web www.ecuadorradio.es se van a sorprender porque tengo mi primer invitado de hace mucho tiempo presencial, así que estamos súper contentos de poder tener este contacto porque es tan diferente hacer una entrevista de manera presencial versus la virtualidad, que igual uno lo maneja y lo va haciendo, pero no hay nada como el contacto visual, la energía, la conversación, la velocidad, el ritmo. Está nuestro invitado Jorge David Uribe Reyes, él es abogado especialista en Derecho Tributario, Financiero y Derecho de los Negocios, con quien vamos a abordar un tema que yo creo que no es tan conocido y es súper necesario, el sinceramiento patrimonial. El sinceramiento patrimonial, bienvenido Jorge. Te agradezco, un gusto, un cordial saludo a todos los radioescuchas, gracias por tu invitación, la verdad es que es un gusto estar aquí, ya empezar a hacer cosas presencialmente, así Ay, es que... sí, te voy a pedir que te acerques el micrófono a ti un poco. Claro que un poco sí, más. Eso. Me dices si ahí está bien, está, por en favor. controles nos dicen si estamos bien con el audio, todo en orden. Listo, perfecto. ¿Qué es el sinceramiento patrimonial? Suena así como... Si mintió, diga la verdad. Bueno, tiene mucho que ver con si mintió, diga la verdad. Puedo hablarlo muy técnico, puedo hablarlo muy sencillo, pero en sencillo... Ahí hagámoslo sencillo. Perfecto, hagámoslo muy sencillo. El técnico sencillo. es para el gremio o la que manejan, o la academia que manejan los términos. Pero aquí sí sería mucho mejor que sea más sencillo. Encantado. No, el sinceramiento patrimonial básicamente lo que está diciendo es si usted tiene activos, si usted tiene bienes en el exterior, respecto de los cuales no pagó impuesto a la renta o impuesto a la salida de divisas y no los declaró, pues sincérese, blanquéelos, tráigalos, muéstrelos, y sinceramiento es un argot común en el área de lo que estamos hablando. En el área del derecho, ¿no? Correcto. ¿En qué consiste la declaración patrimonial? Bien, la declaración patrimonial lo que pretende medir es la riqueza. ¿Qué es la riqueza? El patrimonio, es decir, todos los activos que yo tengo menos todos los pasivos. Eso significa que mide mi riqueza real. Si yo tengo $2 millones en activos y $1 millón en pasivos, en términos muy elementales significa que yo tengo $1 millón de riqueza. Y por lo general, esa riqueza tuvo que haberse originado y pagado impuestos de cualquier tipo. Impuesto a la renta, impuesto a la herencia, impuesto a las donaciones, a cualquier tipo de renta. Y por lo general, no es lo mismo, pero se asocia la riqueza con la renta. Se asocia la riqueza con la renta. Correcto. Es decir, que ¿dónde entra entonces el impuesto que uno tiene que pagar? ¿En los pasivos o en los activos? En realidad es un pasivo, porque yo pago sobre mi renta, sobre mi ingreso, sobre mi utilidad, yo pago ese impuesto a la renta. Y por lo tanto, ese impuesto a la renta es lo que me dice es, yo generé un ingreso, yo generé una renta, generé una utilidad, le resté mis costos y gastos y tengo una utilidad sobre la cual debo contribuir al Estado para el mantenimiento, para la obra social, para los fines sociales públicos y la economía del Estado. Y hablando de fines sociales, aquí hubo un tema muy delicado en Ecuador sobre todo. Lo menciono porque justamente lo estás diciendo. En el año 2016 que hubo el terremoto, todos los ecuatorianos se recordarán y muchas personas en el mundo porque fue tremendo, se empezó a recaudar dinero y claro,
de las declaraciones patrimoniales y este aporte solidario, saltaron las liebres por muchas partes. Tú ya sabes lo que quiero decir con que saltaron las liebres. Dijeron, ¿por qué yo tengo que pagar un impuesto? ¿Por qué yo tengo que hacer un aporte? Otras personas dijeron, bueno, encantado, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cierto? Tengo las posibilidades de hacerlo, pero no todo el mundo piensa de esa manera. ¿Cómo funcionan o cómo se han regulado estos procesos en Ecuador? Bien, hay varios tipos de impuestos. El uno que hablábamos es el impuesto a la renta como tal. Tengo una actividad, genero ingresos, tengo un rendimiento financiero, genero ingresos, pago impuestos. Pero hay otro tipo de impuestos o contribuciones, como la que estás hablando en el 2016 o como la que estamos tratando esta mañana en tu programa. Y ese tipo de impuestos son impuestos o contribuciones únicas, en donde por lo general se grava es al patrimonio, no al ingreso como tal originado en la renta, sino al patrimonio. ¿Cómo se ha manejado? Desafortunadamente en el Ecuador y en muchos países son impuestos únicos, entre comillas. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una necesidad del Estado, por el terremoto, por la necesidad fiscal, por el pago del Fondo Monetario Internacional, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Estado se ve en la necesidad de pedir a los ciudadanos que contribuyan en función de su patrimonio, de su riqueza, ya no de su renta, sino de su riqueza. Y esto que se supone que es único, temporal, cada vez se vuelve en repetitivo. Y ahí viene la parte que no solo es, que llama la atención, la parte que estamos hablando es, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Qué es lo que se hace con ese dinero? Se supone que el dinero para el terremoto del 2016 era para ayudar precisamente a las provincias de Manabí y de Esmeraldas, y ahí ya entra otra problemática diferente, es decir, la calidad del costo, la calidad del gasto en el Estado. La parte tributaria es casi que recaudatoria, pero tiene mucha relación con qué voy a hacer con el dinero que recaudo y qué tan necesario es ese impuesto, esa recaudación. ¿Qué tan transparente es esa información en nuestro país? Porque aquí tengo un documento interesante que lo estuve leyendo hace poco, sobre un análisis precisamente del blanqueamiento o del sinceramiento patrimonial. Yo digo blanqueamiento porque es como, sinceramiento es como más suave la palabra, pero blanquee lo que tiene, ¿cierto? Es correcto. De manera coloquial. Y aquí dice que la legislatura ecuatoriana desmotiva o ahuyenta al contribuyente. ¿Por qué? En términos generales, a nadie le gusta pagar impuestos. El que diga que le encanta pagar impuestos... Desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo, está mintiendo. Sin embargo, el que le guste o no, no significa que no sea una obligación. Ahora, posiblemente a lo que se refiere el autor del escrito que tú estás mencionando es que desmotiva por algunas razones. Las leyes pueden estar bien hechas. El tema es qué se hacen con los recursos, cómo se ejecutan, qué tan transparente es la utilización de esos recursos y qué tan necesario en realidad fue ese impuesto. Se supone que en los impuestos que estamos hablando, en la contribución que estamos mencionando, toda la información es absolutamente privada, confidencial y solamente de uso exclusivo de la autoridad tributaria. Sin embargo, cuando nos dicen, te voy a poner una idea, cuando nos dicen, haga su declaración patrimonial, haga su declaración juramentada ante un notario público para que pueda pagar el impuesto sobre esta contribución, ya deja de ser confidencial. Fíjense ustedes la contradicción que tienen. El momento en que esto está en una notaría, como un documento público, es público. Entonces, a ver, existe una contradicción, porque me dice, esto es confidencial. ¿Así? Yo la puedo ir a pedir a un notario, si es un documento público, sí, porque es una declaración juramentada, que está dando fe el notario de eso. Entonces, en este tipo de sentidos, puede llegar a desmotivar, porque recuerden ustedes que la contribución tiene que ver con un fin recaudatorio, pero también tiene que ver con seguridad jurídica, tiene que ver con seguridad personal, tiene que ver con seguridad, lo voy a mencionar, política, si quieres llamarlo así, y sí hay que afinar ciertas cosas. Creo que está muy bien intencionada la norma y además es necesaria. En el mundo, siempre, antes de entrar a un intercambio automático de información, como en el Ecuador ya está, por los tratados internacionales que ha firmado, por el Common Reporting Standard y demás que ya ha firmado, la OCDE recomienda, casi que exige,
que primero se permita a los ciudadanos y a las empresas sincerarse, es decir, blanquearse, es decir, pagar, regularizarse. Por eso es este régimen de regularización. Después de esto viene el intercambio automático de información, pero, repito, el problema que se da es con este tipo de cosas, hasta dónde mi seguridad está garantizada. Eso por un lado, la seguridad, y por otro lado, ¿qué están haciendo con mi dinero? Porque a la final es un dinero trabajado por esa persona, creado por esa persona, con sus negocios, o por último también puede ser heredado, y es sumamente importante que se tome esto en cuenta, ¿cierto? Porque si la persona que está pagando el impuesto quiere saber a dónde se va su dinero y tiene todo este derecho, tendría que eso también ser transparentado. Totalmente. ¿Y está siendo transparentado? Debería ser. ¿Pero está haciendo? Yo creería que cada vez más. Creería que cada vez más, particularmente sin ser lacista, creo que están haciendo un buen intento. No estoy necesariamente de acuerdo en todo lo que se hace, pero creo que tienen buenos intentos en algunas materias y creo que está haciendo un esfuerzo, inclusive en la transparencia. ¿Esto se aplica a todas las personas naturales y jurídicas o se aplica solamente a personas que tienen aspiraciones a niveles altos de gobierno? ¿Quiénes son los llamados a hacer esto? Bien, ¿quiénes tienen que presentar esta declaración? ¿Quiénes tienen que hacerlo? Perdón, no tienen. ¿Quiénes están llamados voluntariamente a hacerlo? Porque no es obligatorio. Son aquellas personas que tienen patrimonios individuales, ¿sí?, superiores a $1 millón o a $2 millones en sociedad conyugal, y a las empresas que tienen por sobre los $4 millones. Sobre los $4 millones. Ahora, el sinceramiento patrimonial, sí. Yo quiero hacer una corrección, el sinceramiento patrimonial es para todo aquel patrimonio que tengan en el exterior que no haya sido declarado, no importa si tiene un monto o no. Yo estaba hablando de las otras contribuciones que se tienen que hacer, que van atados de la mano, sincero y al mismo tiempo hago estas contribuciones especiales. En sinceramiento patrimonial, yo simplemente todo lo que no tenía en el exterior lo sincero para efectos de poder acogerme a los beneficios que tienen, entre ellos la tarifa disminuida. Todo lo que no está en el exterior, todo lo que está aquí a nivel nacional. ¿Y qué pasa con el patrimonio que tengan en el exterior? ¿Tienen que declararlo también? Por supuesto, de eso se trata. Deberían, no es que tienen, ¿no? Exacto. Deberían. De eso se trata. Hacen una declaración juramentada sobre todos aquellos activos, todos aquellos patrimonios que tienen en el exterior de cualquier tipo y sobre los cuales no se ha declarado y pagado impuesto a la renta. De hecho, de eso se trata este impuesto, esta contribución, este sinceramiento. Lo muestro, lo traigo y lo pago en periodos hasta el 31 de diciembre del presente año. Es importante mencionar que es sobre los activos del exterior, pero tú acabas de hacer una pregunta muy clara. ¿Qué pasa si es que tienen el Colchon Bank $1 millón que no lo ha declarado? ¿Se puede o no se puede acoger a este régimen de sinceramiento patrimonial? En mi opinión, es un tema discutido porque es para activos en el exterior. Sin embargo, habría que hacer un análisis más fino para decir, muy bien, yo ese dinero lo declaro, lo bancarizo y lo traigo directamente. Otro tema importante, esto aplica para temas tributarios, es decir, se supone que no va a haber ninguna sanción en materia tributaria por hacer este sinceramiento patrimonial, pero no significa que esto no se vaya a investigar en otro tipo de temas, otro tipo de delitos que se hayan podido cometer, como lavado, enriquecimiento privado no justificado, etcétera. Claro, etcétera. ahí se convierte en algo ilícito. Se me agolpan las preguntas y estoy buscando dónde anoté ciertos puntos precisamente que tú estás mencionando en este momento y que me parecen claves sobre lo que acabas de decir. Lo que acabas de decir es... a ver, no es obligación, pero se tiene que hacer. El que no sea obligación te exime de que haya una ley que te pueda generar problemas como delito, digamos que sea punitivo o sancionatorio, porque tengo entendido lo que acabas de decir también, que el SRI al hacer este sinceramiento patrimonial no va a generar multas ni va a generar castigo, digámoslo así, económico. Correcto. Pero ¿cuándo esto se puede convertir en algo correcto? Lo complicado? Que pasa es que una cosa es lo tributario y otra cosa es otro tipo de delitos que pueden estar asociados,
como el lavado de activos o como otro tipo de delitos que se tienen. En ese contexto, si es que es tributario, no existe un problema en tanto en cuanto los inseres, declares y pagues. Y es voluntario porque dices un régimen voluntario, yo no te puedo exigir, pero si tú ya lo declaras, tú ya lo ingresas al circuito oficial del Ecuador en materia tributaria y ya está terminado, excepto que te investiguen por otro tipo de delitos que tú tengas relacionados con el tema tributario, pero por ejemplo enriquecimiento privado no justificado, lavado de activos, tratados de blancas, qué sé yo. Claro, ahora cuando estamos hablando de los detalles de lo que se tiene de la declaración patrimonial que debe incluir en esta declaración, tú decías dinero en efectivo, ¿cierto? Absolutamente. Inversiones en instituciones financieras también, ¿qué más se declara? De hecho, estas son las que más se van a cruzar a través del intercambio automático de información, a través de las instituciones financieras. En general se declara todo lo que es tu patrimonio, especialmente todos tus activos. Muebles, inmuebles, acciones, derechos representativos de capital, es decir, acciones, derechos fiduciarios. Vas a declarar absolutamente todo tu efectivo, absolutamente todo lo que sea susceptible de valorar económicamente y que esté en tu patrimonio como propiedad o que tengas la capacidad de disponer de él aunque no esté a tu nombre. Esa es una figura muy especial, es decir, no solo es dueño el que civilmente es dueño de las cosas, puede que yo no sea dueño de algo, pero si tengo la capacidad de usar, gozar y disponer, para efectos tributarios, también soy dueño. Por lo tanto, tengo que declararlo porque finalmente es mío. Puedo hacer con ese patrimonio lo que yo quiera, aunque esté a nombre de otra persona. Aunque esté a nombre de otra persona. Muy interesante eso también, tomarlo en cuenta. Y lo conversábamos antes de entrar a la entrevista. El que no conozcamos la ley o quizás no la entendamos, no nos exime del problema en el que podemos estarnos metiendo por no cumplir con la misma. Correcto. Otro tema que quería preguntarte, ¿la declaración patrimonial constituye una obligación tributaria material o formal? Es una obligación tributaria formal porque normalmente no se paga, o era formal porque no se paga, es simplemente declarativa. Lo que quiere el Estado es saber cuál es mi riqueza, cruzar con mi impuesto a la renta y nada más, pero se convierte en material, se convierte en algo que ya llama la atención el momento en que sobre esa declaración patrimonial yo tengo que pagar impuestos. Entonces ya la declaración, que es meramente informativa, me sirve como referencia para declaración y pago de otro tipo de impuestos como las contribuciones especiales que se están pagando en este momento, o para cruzar con el sinceramiento patrimonial o la contribución voluntaria única y temporal para el sinceramiento del patrimonio. ¿También se declaran deudas? Sí, claro. En tu declaración patrimonial tú tienes todos tus activos y todos tus pasivos, porque en realidad tu patrimonio es el activo menos el pasivo. Es muy importante declarar las deudas, es muy importante. También, o sea, no solamente lo que tenemos pasivo y activamente, sino las deudas adquiridas. También vi por ahí que si estás en procesos de construcción, también eso se tiene que declarar, aunque ya no sea el edificio ni la casa construida, pero está en proceso, todo lo que tienes en deuda y en activos, liquidez y en activos, también todo se tiene que declarar. Es correcto. Ahora, también el desconocimiento hace que la gente tenga temor y diga, bueno, si declaro, me voy a meter en camisa de 11 varas, entonces voy a declarar esto sí y voy a declarar esto no. Como todo en la vida, es un tema de análisis. ¿Qué significa? Mi respuesta es sí y no. Depende dónde está el origen de tus fondos, depende de por qué no lo hiciste. A lo mejor yo tengo la venta de una hacienda de mi padre de hace 30 años. Justo me sacaste la idea de la cabeza porque te iba a decir, por ejemplo, una herencia. Bien, yo tengo una herencia que la saqué hace 30 años, ya no está en el radar y no la he declarado. Mejor dicho, la declaré en su momento, pero hace 30 años y la tengo en el exterior y no la he declarado en mis declaraciones patrimoniales. Ahí te digo sí y no, declárala porque no hay nada que sea un origen ilícito. Lo que sí te voy a decir es, muy probablemente ese dinero te generó intereses, y esos intereses que se fueron generados en el exterior constituyen renta, y al ser renta, esa renta sí ya dejó de pagar impuestos en el Ecuador.
Entonces, mi mensaje es, no hay que tomarlo a la ligera, no hay que asustarse, pero hay que hacer un análisis detallado. Esto lo hemos hecho mucho en otros países y lo he analizado yo con otros grupos de otros países con que he trabajado en esta materia. Y hay temas que no pasan solo por lo tributario, pasan por lo familiar, pasan por lo empresarial, pasan por la seguridad personal, pasan por otros temas. Entonces hay que hacer un análisis detallado para tomar la decisión adecuada. Lo lógico, voy a hablar, lo generalmente lógico es que hagamos la declaración, que sinceremos, porque con eso vamos a estar tranquilos. Pero no es un sinceramiento que lo debo hacer de cualquier manera. Lo tengo que analizar muy detenidamente para entender las consecuencias que puedo tener. Evidentemente, si son patrimonios mal habidos, ahí estás en un problema muy complicado. Muy complicado. La obligación debería ser hacerlo, pero lo que tienes que saber es que vas a tener una consecuencia o una probable consecuencia en otras materias. Claro, pero como todo, ¿no? Todo tiene una consecuencia, todo tiene un resultado. ¿Cuál sería el beneficio de este sinceramiento patrimonial para la persona que lo hace? Bueno, es muy fácil. En términos generales, si ese rendimiento, esa renta, ese dinero que estaba en el exterior debería pagar un 25% de impuesto a la renta normalmente, ahora si yo lo traigo a una tarifa súper reducida. Perdón, no si lo traigo, lo declaro, porque ni siquiera tengo que traerlo. Ah, no lo tienes. No lo tengo que traer. En el proyecto no decía. Están obligados para esto. No. Pero en algún momento sí se dio en el 2005, 10. En el proyecto no, que 2007. En el 2007 me parece que fue. Sí, lo que pasa es que en el proyecto también salió inicialmente, pero finalmente dijeron, mire, usted declare la riqueza. Si la trae es su problema, pero usted declárela. Entonces tengo una tarifa importante, entre 3.5 y 5.5 para declarar, lo cual es un ahorro impositivo muy importante. Segundo, cuando haya intercambio automático de información, si me llegan a cruzar a través del intercambio automático de información en más de 150 países, y me llegan a cruzar, primero me obligan a pagar el 25% de impuesto a la renta o lo que fuera, los intereses, las multas, y además puedo entrar en un proceso de determinación tributaria que tenga implicaciones de defraudación tributaria. Entonces, si es que mi origen del dinero que voy a declarar es lícito, pues es muy conveniente el hacer el sinceramiento patrimonial. Ahora, claro. Porque aquí tú acabas de mencionar lo de las multas y sanciones, pero aquí dice que el SRI no podrá establecer intereses, multas ni sanciones sobre dichos activos. Correcto, porque desde los el declaraste. 2020. Porque los declaraste. Pero si no los declaras, intereses, mora, multa, tarifa de impuesto a la renta, full tarifa y temas de defraudación tributaria, todo lo que tú... Esas serían las consecuencias, claro, digo. por supuesto, esas son las consecuencias de no hacerlo. De no hacerlo. Tarifa diferenciada, intercambio de información sin que te puedan sancionar, transparencia, mostrar la realidad al país de tu riqueza y eventualmente, bueno, te van a cobrar impuestos al patrimonio como ya está pasando, ¿no? Lo tengas aquí o lo tengas afuera. Correcto. Si eres residente fiscal ecuatoriano, lo tengas aquí o lo tengas afuera, porque tienes esa que es pagar una impuestos. discusión, ya se me acabó el tiempo, pero brevemente, esa es una discusión que surge mucho en las personas que dicen, bueno, yo tengo tengo una casa en Miami o tengo un departamento en Miami, ¿por qué tengo que declararlo en Ecuador si estoy pagando ya allá mis impuestos? ¿No? O algo que les cobran a las personas que tienen, yo no tengo, por eso no lo sé, un bien material en otro país. Entonces dicen, ¿por qué voy a declararlo? Porque eres residente fiscal. Si eres residente fiscal en el Ecuador, significa que la mayoría de tus activos, de tu patrimonio, de tus ingresos, de tus bienes, de tus relaciones personales están en el Ecuador, y el Ecuador tiene derecho a saber cómo está tu patrimonio, cómo están tus ingresos, de dónde está ese patrimonio, no importa dónde lo tengas. Es un esquema de renta mundial y de patrimonio mundial. Y esto es muy importante entenderlo, aprenderlo, y yo creo que la asesoría es clave aquí. Así que tú puedes ser un gran asesor para esas personas que en este momento están en dudas, no saben qué es lo mejor o están reticentes a hacerlo. Las cosas pueden complicarse. Si no lo hacen. Encantado, así ¿no? Que muchas gracias. No, al contrario,
encantado y muy agradecido personalmente y como Falconipuy de que nos hayas invitado a esta charla, a este conversatorio. Hay muchos temas que tratar. Es súper extenso. Ahorita tocamos como por encima, pero yo creo que más adelante vamos a tener nuevamente una entrevista más extendida sobre este tema para que quede claro y sobre todo la participación de los oyentes, porque yo sé que hay muchas preguntas al respecto. Claro que sí, hay temas de negocios muy importantes que también se pueden hacer, que hay alternativas y que se pueden hacer cosas interesantes, así es que a la orden siempre. Un placer ha sido Jorge David Uribe Reyes, abogado especialista en Derecho Tributario Financiero y Derecho de los Negocios. Me estoy comiendo el noticiero, nos vamos al servicio informativo Platinum. Programa con clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido, informativo. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Horas con 31 minutos y les damos la bienvenida a las noticias. Estas son las vías de Napo, Pichincha y Orellana que se encuentran cerradas o tienen algún tramo que se encuentra cerrado. El Chaco Lago Agrio está cerrada por la pérdida de un tramo de la mesa de la vía en el sector San Luis. Reventador las vías alternas, la Y de Baeza y también la Y de Narupa, Loreto, Coca. La Y de Naruto Loreto también está parcialmente habilitada por el deslizamiento en Hatum Sumaku. Se recomienda circular en esta vía con mucha precaución. Calacalina Negalito está cerrada por deslizamiento de tierra en el kilómetro 40. También Lana Negalito Calacalí cerrada por deslizamiento de tierra en el kilómetro 40. Autoridades rastrean a grupos de falsos policías. Ellos niegan que sean paramilitares. Nuevos detalles se conocen sobre las personas que fueron detenidas el pasado 17 de febrero en Quito por usar uniformes similares a los del grupo de operaciones motorizadas de la organización que se denominan comunitarios delitos flagrantes. Este diario El Comercio, conversó este martes con Jorge Luis Vázquez, uno de sus representantes. Él explicó que el trabajo se realizan y si vamos por la calle y vemos que un ladrón está robando, nosotros los retenemos, luego llamamos a la policía para que lo detengan. Aclaran que no han hecho operativos o patrullajes por la ciudad. Nosotros tenemos claro que somos por la policía y sabemos hasta dónde podemos actuar. Ucrania, Ecuador seguirá los